Buenas tardes, hermanos. Vamos a tener la última reflexión de este mes del hogar. No sé si, ¿por qué me pusieron a mí? No sé si es para beneficio de ustedes o para mí. Vamos a comenzar, hermanos. Les invito a que abran su Biblia en el pasaje que acabamos de leer de Marcos, capítulo 3. Voy a leer los primeros 3 versículos que leímos. Dice: después Jesús subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Los quiero invitar a que oremos antes de comenzar. Señor, te doy gracias, Padre, porque nos permites a este puñado de discípulos, de siervos tuyos, venir a este lugar a meditar en tu palabra. Te ruego que tú abras nuestro corazón, abras nuestra mente para poder entender esto y sobre todo para ponerlo en práctica. Porque si lo hacemos así, bendeciremos grandemente a nuestros hijos. Pues te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a meditar, hermanos, un tema, el último tema, que tiene que ver con pastorear para formar discípulos de Cristo. Pastoreando para formar discípulos de Cristo. ¿Cuántos de aquí, hermanos, han ido al campo? Han ido a esos lugares donde se siembra. Muchos de aquí incluso nacieron en un lugar así. Imaginen ustedes un campo fértil, ya donde pasó el tractor, levantó la tierra, está negra porque está humedecida, está lista para arrojar la semilla. Es más, hasta esa tierra huele distinto, ¿no? Huele especial. Imaginaremos que nos encontramos a un hombre que está sembrando la semilla. Nos acercamos a él y le decimos: hombre, ¿qué estás sembrando? Y de pronto nos dice: no sé. Qué locura, ¿no? ¿Cómo que no sabe este hombre que está sembrando? Porque no es lo mismo sembrar mangos que sembrar chiles, que sembrar calabazas a sembrar manzanas. Fíjense, hermanos, todos los que tenemos la oportunidad de ser padres o de ser tutores, somos como este hombre. Estamos sembrando una semilla para el tiempo y para la eternidad en los campos fértiles de nuestros hijos. Aquí hay seguramente, hermanos, que sus hijos ya crecieron y crían a sus nietos. Ahí está tu campo fértil. Aquí hay hermanos que seguramente ni tienen hijos, pero guían a sus sobrinos, guían a pequeños. Ese es el campo fértil donde nosotros estamos depositando una semilla. Conviene entonces, hermanos, meditar qué clase de semilla estamos sembrando a nuestros hijos, porque dependiendo de esa semilla es lo que va a haber en el corazón de nuestros hijos. Fíjense, hermanos, que hoy vamos a meditar 3 verdades o 3 aspectos que todos los que somos padres o tutores debemos considerar a la hora de guiar a nuestros hijos, a la hora de encaminarlos por el camino del cristianismo, por el camino de la palabra, por el camino de la vida. En primer lugar, hermanos, hay que entender esto y hay que entenderlo bien claro, hermanos. Y es que, hermanos, nuestro trabajo como padres no es el de formar solo miembros de iglesia. Nuestra labor como padres no es el de formar solo miembros de iglesia. Vamos a ver el pasaje. Dice el pasaje que acabamos de leer, hablando de Jesús, versículo 13. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Cuando uno lee los evangelios, uno va a ver que Jesús era seguido por mucha gente, por multitudes, dice la palabra. Y la gente iba y le escuchaba, le llamaba la atención lo que decía, cómo expresaba las cosas. Y sin embargo, de entre todo este montón de gente, de entre todas esas cientos de personas que lo seguían, el Señor
llamó a un puñado de hombres, pero Él llamó a quien quiso. ¿Qué significa que llamó? Miren, hermanos, esto podemos verlo de manera muy simple. En primer lugar, Él los llamó a gente específicamente para que tuvieran fe en Él. Gente que seguramente estaba cargada en la vida, que seguramente no tenía paz, que tenía problemas, tenía situaciones difíciles, que lo llevaron a que ese llamamiento, la persona dijera: sí, Señor, te sigo. Sí, Señor, te necesito. El Señor llama a gente para que tuviera fe en Él, pero no solamente para eso, sino para servir en su nombre. Cuando nosotros formamos un equipo, ¿qué agarramos? Agarramos lo mejor. Seamos francos, eso es lo que hacemos. Cuando una empresa contrata gente, agarra a lo mejor, agarra lo más capacitado, lo que le rinde frutos. Y sin embargo, hermanos, cuando hablamos de Cristo, el Señor no llama a los que pensamos que deben ser promocionados precisamente, sino Él llama a los que Él quiere. Porque hay una gran verdad en esto, hermanos. Cristo llama a los que Él quiere y Él hace que vengan a Él. Hermanos, cuando yo tengo como 30 años viniendo a una iglesia, bueno, no a esta iglesia, he ido a otras iglesias, y hay un problema que yo puedo observar en todas las iglesias. Miren, yo he ido a iglesias no solamente presbiterianas, un tiempo fui a una iglesia pentecostal, y creo que un tiempo fuimos a una iglesia de una denominación que no estaba muy bien definida. A donde quiera que yo fui, yo pude observar que los padres, por las iglesias, los padres, muchas veces pierden la visión de lo que es importante respecto a sus hijos, porque pareciera ser que los que somos padres, y miren que el que habla es un padre de dos varones que ustedes conocen, muchos de los que somos padres, nos damos por satisfechos porque nuestros hijos vengan a la iglesia y hasta participen en algunas de nuestras actividades. En sí mismo esto no está mal. Qué bien que vengan, qué bien que participen. Pero es una triste realidad, hermanos, que nos damos por satisfechos con eso. Miren qué pasa. Nos alegra ver a nuestro hijo que viene con nosotros, que de pronto le invitan a la alabanza y ahí está rascándole la guitarra, a los palitos, no sé cómo se llaman, las batacas, al piano, bueno, aquí no hay piano, ahí a la cantada. Qué padre, ¿no? Que viene la EBDB y órale, le entra, ¿no? Ahí a dar clase, o si quiere ahí a medio moverse, porque hay una clase que es como de canto, ¿no? Y es muy lúdica esa clase, ¿no? Y nos gusta, y está bien. A veces nuestros hijos nada más vienen, se congregan, no participan, sí, no participan a veces, están un poco oscos, un poco difíciles de que participen, no se involucran, pero vienen. Muchas veces nuestros hijos confiesan su fe públicamente. Sí, lo hemos visto. De hecho, nosotros tenemos un programa donde invitamos a nuestros jóvenes a que tomen sus clases para que después hagan lo que llamamos su profesión de fe, donde aquí públicamente confiesan su fe en Jesucristo. Muy bien, todo está bien, hermanos, todo eso está bien. Pero, hermanos, lo peor que nos puede pasar como padres es que nosotros nos conformemos con eso. Eso es lo peor que nos puede pasar como papás. Que demos por hecho que esa fe nominal, que esa fe que se ve aquí, sea la fe que deben tener nuestros hijos. Los hijos que nacen en cunas cristianas aprenden mucho del cristianismo, aprenden desde chiquitos. Es más, aprenden cómo deben hablar, cuándo pueden hablar, cuándo no deben hablar, qué se hace arriba, qué se hace aquí, qué se hace allá.
aprenden de todo. Pero lo más triste que puede pasar con nuestros hijos de cunas cristianas es que solamente aprendan una fe superficial, una fe sin raíz, una fe que surja de un encuentro con Cristo, una fe donde no hay ni convicciones ni compromisos con Cristo. Hermanos, ¿qué produce esto en nuestros hijos? Y miren, ahorita estoy hablándole a los papás. No es nada personal con ustedes, chicos, ¿eh? No conozco a ustedes, no me atrevería a hacer un juicio de valores de su fe, pero estoy hablando como papá. ¿Qué pasa después? Cuando estamos en esta vía, o en esta guía, o en este camino. Nuestros hijos no tienen un encuentro personal con Cristo, y viene la vida, vienen las confusiones en cuanto a la conversión, viene el abandono de la fe. Gracias. Viene la diserción juvenil, que quiere decir que al final se alejan de la iglesia. Hace unos domingos fui a la iglesia de mi suegro, que pastorea mi suegro, el pastor Tafoya, y recibieron miembros. Y había un chico, bueno, no era un chico, era alguien como yo, ya lo estoy diciendo chico, ¿no? Había un hermano, un chaval, ¿no? Había un hermano cuya mamá era una hermana grande, y cuando lo estaban recibiendo aquí, cuando le estaban haciendo sus preguntas de profesión de fe, la mamá estaba llorando. Sí, aquí venía con su esposa, aquí todo bien padre. Y después yo me enteré que ese joven había existido en esa iglesia, es el Divino Jesús, si no mal recuerdo, desde que era chico. Pero creció y como muchos de nuestros jóvenes se fue de la iglesia, y cuando vivió un montón de situaciones difíciles, de pérdida de matrimonio, pérdida de muchas cosas, al final tuvo un encuentro con Jesús y regresó. Hermanos, lo peor que nosotros podemos hacer como padres es pensar que conformar a nuestros hijos o llevar a caminar a nuestros hijos a que sean solo miembros de una iglesia, hermanos, los estamos llevando prácticamente a dejar la iglesia eventualmente, porque no van a profundizar en su fe, y porque naturalmente no se van a convertir en fieles seguidores de Cristo. Leí una historia esta semana acerca de un hombre que había sido un rico, pero que por decisiones, mala administración económica, perdió su dinero, perdió sus riquezas. Este hombre de un día para otro tuvo que desprenderse de sus carros, de sus casas, se quedó solamente con una casita donde podía vivir, tuvo que despedir a toda su servidumbre, y de pronto la mamá tenía que lavar trastes y el papá que cuidar los hijos. Una noche después de cenar, el papá jugaba con los niños, se entretenía con ellos, y la niña que como toda niña es más perspicaz, más aventada en decir lo que quiere decir, lo que siente, saltaba a sus piernas y le decía: papá, no quiero que vuelvas a ser rico, porque somos más felices, porque jugamos más tiempo, porque la vida es mejor para todos. Hermanos, hoy es el tiempo de pasar tiempo con nuestros hijos. Cuando nosotros delegamos y decimos no, que nuestros hijos sean miembros de Nueva Vida, está muy bien, hermanos. No estoy diciendo que esto en sí mismo esté mal, o en la iglesia donde usted vaya y que nos esté bien, hermano. Pero si nosotros nos quedamos con eso, nosotros delegamos la responsabilidad no a nosotros, sino a alguien más. Hermanos, lo peor que podemos hacer como padres es pensar que nuestra labor es formar solo miembros de iglesia. Hermanos, nuestra labor va más allá. Y en ese aspecto, el versículo 14 de Marcos 3 dice, hablando de Jesús: y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Fíjense cómo dice aquí la primera parte de este versículo. Dice, y estableció a 12 para que estuviesen, ¿qué dice? Con él. Y ya después los manda a predicar. De cientos de personas que Jesús elige,
que le siguen, elige a 12 para formarlos como sus apóstoles. Hermanos, nuestra principal labor es la de formar en nuestros hijos discípulos de Cristo, discípulos de Jesús. ¿Qué significa la palabra apóstol? ¿Usted sabe qué significa, hermano? Enviado, mensajero. También podría decirse que es como un representante autorizado. El Señor elige a 12 personas y los prepara para que sean sus mensajeros, para que sean sus delegados, para que sean aquellas personas que hablen de lo que Él, en el mensaje que Jesús tiene para este mundo. Fíjense, hermanos, de los versículos 16 a los versículos 19 viene una serie de nombres, ¿sí? Dice, versículo 16, a Simón, hablando de los discípulos, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, a Juan, hermano de Jacobo, a quien apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que lo entregó. Voy a adelantarme al capítulo 5 y fíjense cómo narra el pasaje a alguien que es importante. Capítulo 5, versículo 22. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. ¿Sí vieron la diferencia? ¿Quién era Jairo? Era uno de los principales de la sinagoga. Y mire, cuando vemos los nombres de los discípulos, ¿qué vemos? Pues sí, había un Simón, un Jacobo, un Mateo, un Juan, un Bartolomé. De todos los hombres que el Señor eligió, pareciera ser que ninguno era un gran hombre de fe, ¿no? Porque aquí lo diría. Tampoco se ve que alguno destacaba por una habilidad o por algún talento, porque si no diría, y eligió a Pedro, que era un audaz pescador, ¿no? Nada más dice un tal Simón, a quien más bien le puso Pedro, que Pedro quiere decir piedra, o sea, era la piedra del grupo. Y mira, algunos hasta les puso un nombre, imagínense que te digan Rafa, el hijo del trueno. ¿Por qué? Porque así se enciende el hermano. No, pues mejor no me digan el hijo del trueno, ¿no? Pareciera ser que ninguno era importante. Ninguno destacaba por una gran personalidad o liderazgo. La única característica que tenían todos esos hombres era su disposición de obedecer a Jesús. Eso era lo único que compartían todos. Hermanos, cuando Jesús llama a sus discípulos, fíjense, hay algo que a mí me llama mucho la atención. Antes de que Jesús mande a sus discípulos a hacer cosas de discípulos, les enseña a ellos a ser discípulos. Antes de mandarlos a hacer cosas de discípulos, les enseña a ser discípulos. Hermanos, como padres o tutores, nuestra principal meta respecto a nuestros hijos, grandes, chicos, pequeños, viejos, la edad que tengan sus hijos, nuestra mayor meta, mientras estemos en esta vida, es que nuestros hijos se formen como discípulos de Cristo. ¿Qué les tenemos que enseñar, hermanos? A ver, hay muchas cosas que enseñarles respecto a qué es un discípulo. El libro que desarrolla los temas menciona como 7 cosas, hermanos, así que debo de mencionarlas. No es cierto. Voy a mencionar solamente unas cuantas. ¿Qué les tenemos que enseñar a nuestros hijos respecto a ser discípulos? En primer lugar, hermanos, debemos enseñarles que un discípulo es un seguidor de Cristo. Miren, no todos los que son miembros de las iglesias son discípulos. Les voy a decir por qué. Dice la palabra, dice más adelante una enseñanza de Jesús, que cuando estemos delante de Él
y estemos ahí y todos digamos, bueno, yo iba a Nueva Vida, yo estaba ahí hasta adelante, o yo estaba, siempre, nunca faltaba a los cultos, estaba ahí, es más, yo me aventaba estas prédicas, es más, me ponían a enseñar, yo lo hacía, bla, bla, bla. Va a haber gente a la que Jesús le va a decir, nunca os conocí. Ay, qué feo, ¿no? Pero Señor, yo echaba fuera demonios. No te conocí. Pero Señor, yo iba a los cultos, iba hasta el culto de la tarde que nadie quería ir. No te conocí. Lo primero que debemos enseñar a nuestros hijos, hermanos, es que un discípulo es un seguidor de Cristo, alguien llamado a observar a Jesús, a observar y seguir sus ejemplos, sus pisadas, a alguien que es llamado directamente por Jesús. Miren, jóvenes, les voy a decir un secreto. ¿Saben por qué estamos aquí hoy a esta hora? Miren, podríamos estar en nuestras casas echándonos un cafecito, un chocolatito. Ya olí el café, huele muy rico. Echándonos un pancito, preparándonos para la final de las Chivas. Pero estamos aquí, jóvenes. ¿Saben por qué estamos aquí? Digo, ya nadie nos obliga, ¿eh? Ustedes están obligados porque los traemos. Pero ¿saben por qué estamos aquí? Porque ese es un llamado de Dios. Y eso es lo que tenemos que enseñar a nuestros hijos. Que el Señor, un discípulo, es un seguidor de Cristo porque Él llama directamente. Él es el que nos llama directamente para seguirle. Un discípulo no solamente es un seguidor, es alguien que mantiene una relación con Jesús. Alguien que se ocupa de conocer sus enseñanzas y de conocer su voluntad. De conocer lo que dice Jesús. Porque miren, hermanos, nuestros hijos van a vivir toda clase de cosas. Y seguramente muchas de las cosas que nosotros vivimos. Van a sufrir tentaciones. Tentaciones de drogas, de alcohol, de sexo. No sé, de qué otras tentaciones, de dinero, Y si no conocen lo que dice la palabra respecto a todos los temas de la vida, van a hacerle caso, ¿saben a quién? Al amigo, a la novia, al novio, aquel que tenga ascendencia sobre esta persona. Hay que enseñarles a mantener una relación con Dios. Hay que enseñarles a que ellos aprendan de Jesús. 3 años Jesús dedicó para capacitar a sus discípulos en teoría y práctica. Y por lo tanto es importante que nosotros les enseñemos a nuestros hijos a conocer la palabra, a obedecer de Cristo, a amarle. Dice Juan 14:15 que la marca de un discípulo es la obediencia al maestro. ¿Quieres conocer a un auténtico discípulo del Señor? Es aquel que obedece al maestro. Y obedecer en sí mismo es amar a Jesús, no por obligación, como ahorita muchos quizás de nuestros chicos vienen, sino por convicción. Es enseñarles a imitar a Jesús, a seguir sus pisadas, a pensar, a hablar, a actuar, a proceder como Jesús lo hacía. Miren, allá en la década al principio del 2000, me acuerdo que en las librerías vendieron una pulserita que decía 4 letras, WWDJ. Eran las iniciales de 4 palabras en inglés, que como no sé inglés no las voy a repetir, voy a hacerle como Peña Nieto. Esa frase decía, ¿qué es lo que haría Jesús? Y nos las vendían y hasta nos las regalaban, así un color amarillo fluorescente, yo tenía una, rojas, azules, y la idea era simple. La idea era que tú como joven, cuando salieras al mundo, fueras a la escuela, fueras a jugar fútbol, fueras a donde quieras, antes de dejarte llevar por tus emociones, por tus deseos y por tu ímpetu, vieras tu pulsera y pensaras, en esa situación, ¿qué haría Jesús? Hermano, ya no existen esas pulseras, y aunque existieran, quizás nuestros hijos no las usarían como nosotros, pero sí nos tienen a nosotros para enseñarles a pensar, a hablar, a actuar y proceder como Jesús lo haría, a compartir la fe, enseñarles a compartir la fe. Esta semana me puse a buscar en algunos periódicos
que uno ya puede buscar en internet periódicos viejos, y encontré una noticia de un papá. Se cuenta que un papá salió al campo, salió al parque. Bueno, no era un parque, era un lugar donde era su pueblo, y pues ya ven que luego los papás les gustan llevarlos a sus pueblos y estar ahí, ¿no? Jugar. Y como cuando eres niño te encanta ir a los pueblos. Salió al campo, caminó un rato con su hijito. Hacía mucho calor y encontró un árbol frondoso ahí el papá. ¿Y qué es lo que hacen los hombres cuando ven un árbol frondoso, una sombra fresca? Se acostó el papá. Y como estaba bien buena la sombra, ¿qué creen? Se durmió. Sí, se durmió. Y el niño estaba ahí, mira papá, este insecto, mira estas hojas, mira esta planta, mira estas flores. Se los llevaba. El papá estaba tranquilo. El papá se durmió. Pasaron un par de horas y el dormilón se despertó. Y lo primero que hizo el dormilón es buscar a su hijo. Caray, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, chiquitín? ¡Hijo! ¡Hijo! Nadie respondió. Fue a buscar allá, fue a buscar acá, fue a buscar por allá y no lo encontró. La historia es triste porque llegó al borde de un precipicio. Miró el precipicio y entre las zarzas y las piedras estaba el cuerpo del niño. Muy triste. El hombre bajó al precipicio, tomó el cadáver y llorando dijo: yo lo maté, yo soy el asesino, porque me quedé dormido mientras mi hijo cayó al precipicio. Hermanos, esa historia bien se puede extrapolar o se puede traer a nuestras iglesias. Bien se puede traer a nosotros como padres, hermanos. ¿Cuántos papás, mamás, estamos durmiendo mientras nuestros hijos se acercan al precipicio del infierno? Sí, estamos dormidos. Estamos preocupados en nuestras carreras, en nuestro trabajo, en nuestra economía, en esto, en aquello, en nuestra superación, y no nos preocupamos por nuestros hijos. Y nuestros hijos están al borde de un precipicio que termina en la muerte y en el infierno. Hermanos, nuestra labor en este momento, esto es lo que, si quieres olvida de todo lo que dije, hermanos, nuestra labor principal es formar en nuestros hijos discípulos de Jesús, discípulos de Jesús. Dice Jesús, dice el versículo que leímos, que estableció a los 12 para que estuviesen con él, para enviarlos a predicar. Y dice el versículo 15, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Primero los tuvo consigo y después los mandó, ¿vale? Hermano, papá, mamá, tutor, ¿sabes dónde van a ver el ejemplo más palpable de ser un discípulo de Jesús tus hijos? Adivina. En uno mismo. El ejemplo más palpable de cómo ser un discípulo de Jesús lo van a ver en nosotros, lo van a ver en ti, lo van a ver en mí. Cuando reaccionas, cuando te comportas, cuando haces algo respecto a lo que vas viviendo de la vida. Uno de los objetivos de que Jesús llamara a 12 era sí para enviarlos a predicar, pero antes estuvo con ellos constantemente para que fuesen testigos de su doctrina, de su conducta y de su paciencia, para que recibieran instrucciones. Lo más precioso que Jesús les enseñó después de sus enseñanzas fue su tiempo, fue el tiempo que pasó con ellos. Y después los manda al mundo, los manda a predicar, a hacer milagros. Y miren, la autoridad que tenía Jesús no era una autoridad delegada de Dios, era una autoridad
que procedía de sí mismo. Dice Juan 5:26 que el Señor tenía vida en sí mismo, el Espíritu sin medida, dice Juan 3:34. Y de ese poder Él pudo delegar a lo más débil y a lo más necio del mundo. Hermanos, ¿qué es lo que nuestros hijos deben ver en nosotros que somos padres? Yo te voy a invitar a que pienses en estas dos cosas. Y si tú gustas, trabajes en estas dos cosas. Número 1, hermanos, que nuestros hijos aprendan en nosotros cómo es vivir para la gloria de Dios. Que nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros sobrinos aprendan en nosotros lo que es vivir para la gloria de Dios. Hermanos, este principio es general y debe regular todo lo que hacemos. ¿Se acuerdan lo que dice la pregunta número 1 del Catecismo Mayor de Westminster? ¿Cuál es el fin principal del hombre? ¿Se acuerdan la respuesta? El fin principal y más noble del hombre es el de glorificar a Dios y gozarse en Él para siempre. El fin principal y más noble del hombre es glorificar a Dios y gozarse en Él para siempre. En Romanos 11:36 y 1 Corintios 10:31, Pablo señala que todas las cosas, todo lo creado, tiene como finalidad dar gloria a Dios. Lo mismo pasa con nosotros. Nosotros estamos aquí para darle gloria a Dios, hermanos. Miren, cuando nosotros entendemos que nuestra vida cobra sentido y propósito en el hecho de que vivimos para darle gloria de Dios, nuestra vida, el yugo se vuelve fácil. ¿Sí, hermano? Porque entonces ya no te vas a estar preocupando por el mañana, por lo que vistas, por lo que comas, por tu mantenimiento, porque todo eso queda como provisión de Dios. Miren, hermanos, nosotros muchas veces enseñamos a nuestros hijos propósitos convenientes. ¿Sí? ¿Qué les decimos a nuestros hijos? Estudia para que tengas dinero, para que tengas tu casa, para que tengas dónde llevar a tu mujer. Trabaja, pero no trabajes en la tortillería. Trabaja en una empresa así muy picuda, dice el pastor. Trabaja en un lugar donde te paguen bien. Y esto no en sí mismo no está mal, hermanos. Pero nuestros propósitos como personas no tienen nada que ver muchas veces, o no son nada convenientes con el propósito de vivir para la gloria de Dios. Hermanos, lo que nuestros hijos deben ver en nosotros como padres es cómo una persona vive para la gloria de Dios. Y ellos deben aprender en nosotros ese ejemplo más claro. Pero no solamente eso, hermanos. ¿Qué demás deben de ver nuestros hijos en nosotros? Deben de ver servicio. Deben de ver el hecho de que queramos servir. Nuestro llamado es a servir. Marcos 10:45 lo dice. Es más, Jesús nos encomienda a servir. El ejemplo más claro del servicio nos lo dio Jesús cuando Él fue a la cruz a morir por nosotros. Miren, si eso no es servicio, es menester de nosotros, hermanos, crear en nuestros hijos mentalidad de servicio, de servir. Sí, hermano, este lugar, esta iglesia, este templo Nueva Vida, nosotros hemos trabajado para que quien quiera servir se integre, encuentre los menos estorbos para que pueda servir. Y miren, aquí no tenemos problemas y aquí el hermano un día se sienta y un jovencito empieza a tocar. Así le empieza ahí a las batacas. Si un día el hermano Freddy anda ronco y no canta y canta uno de nuestros muchachos o de nuestras señoritas, nadie le va a decir que no, hermano. Bueno, nada más pónganse a ensayar primero, ya les dirán. No es así de entren y ya. El punto es, hermanos, nosotros como iglesia nos hemos hecho ese propósito. Porque, hermanos, cuando nuestros hijos ven que nosotros servimos, es más fácil o es más probable que ellos dejen de ser apáticos a la obra de Dios. Quiero terminar con este ejemplo y con esta conclusión, hermanos. Hace tiempo, durante
yo creo que en mi adolescencia fui a un montón de iglesias, cada congreso que podía me iba. Y no hacía muchas cosas en mi iglesia, ¿no? Podía darme ese lujo. Un día llegué a una iglesia y había una reunión de mujeres, me acuerdo bien. Es más, esa iglesia, si no mal recuerdo, era donde venía nuestra hermana Esther Castillo. Estaba ahí en la avenida del Taller y La Viga. Está esa iglesia, creo. Había un grupo de mujeres y estaban en una de sus estudios platicando y determinando a qué edad de la vida de un niño, de una niña, hay que empezar a influirle para que acepte a Jesús como su Salvador y Señor. Estaban ahí las hermanas platicando, diciendo, a ver, ¿a qué edad? ¿Ustedes qué piensan, hermanos? ¿A qué edad es la edad propicia para empezar a influir a nuestros hijos? Desde bebés, dice Connie. ¿Quién da más? A los 5. ¿Ustedes qué piensan, hermanos? Miren, no hay respuesta mala. Fíjense, el pastor está haciendo una pancita un poquito más voluminosa que la mía. Dice el pastor, desde que están en el vientre. Las hermanas decían cosas como las que se están diciendo, lo cual es muy loable, muy bueno. Pero recuerdo que la persona que estaba dirigiendo la sesión, había una abuelita ahí que estaba casi a donde yo estaba sentado, yo estaba hasta atrás, y yo estaba ahí porque estaba esperando a otros chicos. Y la abuelita nada más escuchaba, ¿no? Una abuelita así, bien canosita. Se ve que no era de esa iglesia. Y la hermana le dijo, a ver, hermana, la hermana que estás atrás, ¿cómo se llama? Y ya le preguntan a su nombre. Y le dice, ¿usted qué opina de este tema, hermana? ¿A qué edad es cuando debe una persona, un papá, empezar a influir a un hijo para que acepte a Cristo como su Salvador y Señor? La abuelita lo pensó un poquito y después se paró y dijo, yo lo único que les puedo decir es mi experiencia. Y me dijo algo que a mí me llamó mucho la atención, que yo lo entendí hasta que tuve mis hijos. Dijo la abuelita, la edad para influir en los hijos, o en mi hija en este caso, dice la abuelita que tenía, la edad que para empezar a influir a mi hija, para que aceptara a Cristo como su Señor y Salvador, fue 20 años antes de que mi hija naciera. Todos se quedaron así, hasta yo, ¿no? Dije, caray, no entiendo esta. Y era muy simple. Después, porque la abuelita dijo, porque 20 años antes de que naciera mi hija, fue cuando yo misma me entregué a Jesús, me entregué a sus brazos y lo seguí. Hermanos, el ejemplo más grande de cómo ser discípulo de Jesús, nuestros hijos lo van a ver en nosotros, hermanos. Enséñales, enseñémosles, digámosle, dediquémosles tiempo, pero el mejor ejemplo está en ti, hermanos. Los que tenemos el privilegio, hermanos, de ser papás, tenemos una encomienda especial, la de formar hijos que sean discípulos de Cristo. Hermanos, no nos conformemos con que sean miembros de la iglesia, que en sí mismo no está mal, pero no nos conformemos con eso. No le deleguemos a alguien más la formación de nuestros hijos, porque son nuestros hijos, hermanos. Hagamos lo que esté en nuestras manos para que sean verdaderos discípulos de Jesús, para que más adelante, cuando ya no estemos nosotros, para que cuando ya estén viviendo sus vidas, ellos puedan negarse a sí mismos, tomar su cruz y seguir a Cristo. Póngase de pie, hermano. ¿Qué le parece si oramos y le decimos al Señor, Señor, ayúdame, porque difícil tarea es esta? El Señor dedicó 3 años para formar a sus discípulos, quizás nosotros nos lleve toda la vida. Padre Santo, aquí estamos, Señor, tus hijos, y a los que somos padres, nos has dado el increíble, el honorable propósito de guiar a unos pequeños.
Ayúdanos, Señor. Danos de tu espíritu, danos paciencia, danos de ti para hacerlo de la mejor forma. Señor, danos las palabras necesarias. Señor, si tenemos que cambiar nuestras actividades, si tenemos que dedicarles más tiempo, si tenemos que hacer más cosas, Señor, dejar de pensar en nosotros y pensar más en ellos. Señor, abre nuestro corazón y enséñanos. Danos aquello que le diste a tu Hijo para que en 3 años formara a los discípulos que llevaron el Evangelio al mundo romano. Señor, a nosotros danos lo necesario para hacerlo. Padre, porque son nuestros hijos. Y cuando muramos, y cuando ya no estemos aquí, Señor, y cuando en la eternidad nos volvamos a encontrar, será formidable, será, Señor, algo que nos llene de satisfacción y de alegría ver que no se perdieron en el precipicio del infierno, sino que te siguen por convicción y por voluntad propia. Señor, tómanos en tus manos. A los que somos padres, a los que luchamos, a los que tenemos problemas, ayúdanos. Señor, a los que ya no tienen hijos quizás, pero pueden influir en alguien, dales la sabiduría y dale, Señor, eso que necesitan para guiar a estos pequeños. Señor, en tus manos dejamos nuestras vidas. En el dulce nombre de Jesús. Amén.